Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Luis Fernando Madrid Zapata, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el concepto de límites que comprenden el infinito. Límites en el infinito, asíntotas horizontales. También un análisis de grados, vamos a hacerle a diferentes funciones. Y vamos a estudiar los límites infinitos y sus asíntotas verticales. Vamos a empezar entonces, muchachos, con el concepto de límite en el infinito y las asíntotas horizontales. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos un límite, podemos calcularlo como límite cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x. ¿Qué sucedería si este x sub 0 tendiera a infinito o a menos infinito? Entonces esos son los límites que vamos a analizar en esta clase. Vamos a ver primero los límites cuando x tiende a infinito, por ejemplo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito. Esos son los límites en el infinito de f de x. ¿Qué sucederá en esos casos? Entonces vamos a mirarlo con un ejemplo particular. Veamos entonces, por decir algo, esta función que tenemos aquí en nuestra presentación. La función es 2x a la 3 más 4x2 menos 1 sobre 3x3 más 2x a la 2 menos 5. Vamos a analizar el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Entonces decimos, límite cuando x tiende a infinito de 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 1 sobre, y en el denominador, 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 5. 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 5. Vamos a analizar lo siguiente, vamos a dividir cada uno de estos términos entre la mayor potencia de la incógnita. Observemos que aquí la mayor potencia de la incógnita es x a la 3. Tenemos por acá, la mayor potencia es 3, entonces x a la 3. Vamos a dividir cada uno de estos términos entre x a la 3. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de, entonces vamos a dividir, vamos a hacerlo paso a paso, 2x3 sobre x3 más 4x2 sobre x3 menos 1 sobre x3. Todo sobre, hacemos el mismo procedimiento tanto en el numerador como en el denominador. Entonces lo mismo en el denominador. 3x3 sobre x a la 3 más 2x2 sobre x a la 3 menos 5 sobre x a la 3. Así con cada uno de los términos. Vamos a simplificar a ver qué sucede. Esto nos quedaría igual a límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a infinito, de, aquí se nos cancela, x3 con x3, nos queda 2, más, por aquí, ¿qué tenemos? Simplifiquemos x a la 2 con este 3, queda 4 sobre x, más 4 sobre x, menos, esta sí nos queda igual, 1 sobre x a la 3. Todo sobre, y hacemos el mismo procedimiento en el denominador. Entonces en el denominador nos quedaría, cancelamos x3 y x3, nos queda 3, más por aquí nos quedaría, cancelamos x cuadrado con este 3 y nos queda 2 sobre x. Y esta otra expresión nos queda igual, menos 5 sobre x a la 3. Así nos quedará la expresión dividiendo cada uno de los términos entre la mayor potencia de la incógnita. Ahora lo que queremos es analizar lo siguiente. ¿Qué sucede o cuál es el comportamiento de cada una de estas expresiones si yo reemplazo la x por infinito? Entonces esto me queda, reemplazando cada una de las x por infinito, 2 más 4 sobre infinito, menos 1 sobre infinito al cubo, eso es infinito. Todo sobre 3 más lo mismo, 2 sobre infinito,
menos 5 sobre infinito al cubo, eso es infinito. Una cantidad dividida, una cantidad constante dividida sobre infinito es una cantidad muy grande. Recordemos que eso tiende a cero, se acerca a cero, o sea que esta expresión tiende a cero, 4 sobre infinito tiende a cero, menos 1 sobre infinito, una cantidad, una constante dividida por infinito, eso tiende a cero también, o sea que todas estas expresiones donde está dividiendo por infinito, tiende a cero. Tiende a cero y tiende a cero. Entonces observemos lo siguiente, esto sería el resultado al final, pues en el numerador nos dio 2 más 0 nos da 2, o sea que esto nos quedaría, tomémoslo por acá, igual a, en el numerador 2 sobre, y en el denominador nos quedó 3. O sea que este límite es 2/3. De esta manera, aquí es donde observamos que este límite tiende a un valor constante. Este es un valor de y. Esto es un valor de y. Resulta que gráficamente esto es y igual a 2/3. Y igual a 2/3, esto es una asíntota horizontal. En este caso particular. La asíntota horizontal está asociada cuando el límite, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, tiende a una constante, y es esta asíntota. Vamos a verlo entonces, comprobémoslo, a ver qué sucede, qué sucederá si lo miramos en el GeoGebra. Vamos a incorporar entonces la función original en el GeoGebra. Incorporemos aquí, decíamos la función era, abramos paréntesis, 2x3, 2x a la 3, más 4x2, más 4x a la 2, menos 1. Sobre, entonces vamos a ver, sobre 3x3, más 2x2, más 2x a la 2, menos 5. ¿Y qué ha sucedido? Entonces veamos el comportamiento de la función. Nos interesa el comportamiento en el infinito. Observen que cuando x tiende a infinito, la función se está acercando. Si nosotros desplazamos y desplazamos, miren la tendencia a una asíntota horizontal. Habíamos dicho la asíntota horizontal en la presentación nos había dado 2/3. Entonces representemos la gráfica de y igual 2/3. A ver qué sucede. Y vean, observen, detallen qué sucede. Tenemos aquí una asíntota horizontal. Hagamos la representación, muchachos, con la representación de asíntota, con esta línea punteada. Observen que a medida que el x tiende a infinito, si nosotros la alejamos y alejamos, la función se acerca más y más y más a 2/3. Este es el comportamiento para el caso en que el límite nos dé una constante. Cuando x tiende a infinito, nos da una constante, se trata de una asíntota horizontal. Esa es la relación. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Vamos a ver entonces qué podría suceder, un caso más general, para no tener que hacer todo este procedimiento que acabamos de hacer ahorita. Vamos a hacer un análisis de grados cuando se trate de funciones, lo que se llaman funciones racionales. El análisis de grados es el siguiente. Entonces, digamos, yo tengo una función formada por una relación entre dos polinomios, digamos f de x sobre g de x, de esta manera. Y deseo calcular el límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito, o también se aplica para menos infinito, de este cociente. Podemos hacerlo en forma directa, analizando los grados del numerador y del denominador. Los grados, recordemos que se refiere a la mayor potencia de la incógnita en el numerador y en el denominador. Entonces, digamos que la mayor potencia de la incógnita en el numerador, representémosla como Gn, grado del numerador. Y el denominador, digamos que el grado del denominador, llamémoslo Gd. De esta manera,
para ir directamente a los diferentes casos que se puedan presentar. Entonces, dependiendo de la relación entre estos dos grados, grado del numerador y grado del denominador, podemos obtener el resultado en forma inmediata. El procedimiento sería hacer la división, dividir cada uno de los términos, pero la idea es obtenerlo en forma directa. ¿Qué sucede entonces? Se presentan estos tres casos. Un primer caso sería, si el grado del numerador, el de arriba, es menor que el grado del denominador, o sea, llamémoslo Gn, menor que Gd, grado del numerador más pequeño que el grado del denominador, el de arriba es más pequeño que el de abajo, o el de abajo más grande que el de arriba. Cuando sucede esto, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sobre g de x es igual a 0. Ustedes lo pueden comprobar, muchachos. Pueden comprobarlo haciendo la división por la mayor potencia, pero al final, si se cumple esta relación, siempre nos va a dar 0. Así que ese es el análisis de grados que podemos hacer, simplemente mirando los grados del numerador y del denominador. Segundo caso. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sobre g de x, esto es igual a una constante, y esa constante se obtiene dividiendo los coeficientes principales del numerador y del denominador, digamos que el coeficiente principal del numerador es a y el coeficiente principal del denominador es b. Por ejemplo, en el ejercicio anterior nos había dado 2/3. Revisen ustedes, muchachos, el ejercicio que acabamos de ver. El numerador tenía coeficiente 2 y el denominador tenía coeficiente principal 3. Por eso fue que nos dio 2/3. Y habíamos visto que los grados eran iguales. Entonces, cuando tengan grados iguales, numerador y denominador, el límite lo podemos obtener de una, en forma inmediata, de esta manera. ¿Qué caso nos hace falta? Nos hace falta el tercer caso. El tercer caso, ¿cuándo sería? Cuando el grado del numerador, el de arriba, sea más grande que el de abajo. Grado del numerador mayor que el grado del denominador. Si el de arriba es muy grande comparado con el de abajo, entonces la función, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función de este cociente, va a tender a infinito, se va a disparar. Entonces esto va a ser igual a infinito, de esta manera. ¿Sí? Estos serían los tres casos que se podrían presentar. En el primer caso, cuando tiende a 0, aquí hay una asíntota horizontal. En el primer caso, esta asíntota horizontal, ya lo vamos a ver gráficamente, esta asíntota horizontal es y igual a 0, que es el mismo eje x. Este es el eje x. Cuando los grados son iguales, tenemos este otro caso, y se trata de otra asíntota horizontal. Asíntota horizontal de la forma y igual a sobre b, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y igual a sobre b. Y cuando ya el límite es infinito, pues aquí sí, nada que hacer. Ya depende de la relación entre las funciones. Eso lo estudiarán más adelante cuando estudien funciones racionales. Por ahora tiende a infinito. Entonces, no habría nada que hacer aquí cuando el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Muy bien. Veámoslo entonces con algunos ejemplos, unos ejemplos en particular. Por ejemplo, estos ejercicios que aparecen aquí en la presentación. Estos se pueden hacer directamente, en forma inmediata, ¿sí? Con esta teoría, con la teoría que acabamos de ver, podemos resolver estos ejercicios en forma inmediata. ¿Por qué? Porque observen, por ejemplo, ahí en la presentación, el primero. El primero, ¿qué sucede? Todos tienden al límite cuando tiende a infinito. Primera característica, son límites con el infinito. El numerador en la primera expresión, el grado del numerador es x a la 2 y el grado del denominador
x a la 3, grado del numerador 2, grado del denominador 3, de una. Entonces pasemos aquí. Cuando el grado del numerador es 2, grado del numerador 2, y grado del denominador 3, grado del denominador 3, ¿cuál será la respuesta entonces del primer ejercicio que acabamos de ver en la presentación? De una, sin dolor, 0. Así, sin pasos intermedios, nada de hacer ejercicio, sino de una. Respuesta del primer ejercicio, 0. Veamos ahora, ¿qué sucede? Pasemos entonces al segundo ejercicio. Grado del numerador. Entonces, miren la expresión, 4x a la 3, ¿sí? Menos x a la 2 más 1. Nos interesa más que todos los grados. Miren los grados. El grado del numerador, 3. Grado del denominador también es igual a 3. ¿Qué significa? Los grados son iguales. Entonces, miremos entonces qué sucede cuando los grados son iguales. Grado 3 y grado 3. Como el grado es 3, son iguales, entonces de una, sin dolor, ¿cuánto será ese límite? Entonces, miren el coeficiente, los coeficientes en este caso particular, vamos a borrar y vamos a aplicarlo acá. En el segundo ejercicio la respuesta sería, entonces si ustedes observaron, el coeficiente del numerador era 4 y el del denominador era 2. 4 sobre 2, esto nos da 2, sin pasos intermedios, de una, así. Simplemente analizando los grados. Esto es cuando son los grados iguales. Veamos nuevamente en la presentación, por ejemplo, el último, este tercer ejercicio. Observen ustedes ahí los grados. Miren, el grado del numerador es 4 y el grado del denominador es 3. Entonces, miremos a ver qué sucede. Grado del numerador nos dio 4 y el grado del denominador nos dio 3. El numerador es más grande que el denominador. De una, sin dolor, ¿cuál es la respuesta de este límite? Infinito. El límite cuando x tiende a infinito del tercer ejemplo es simplemente infinito, ¿sí? Vamos a verlo entonces en acción con el GeoGebra. A ver qué sucede. Bueno, si incorporamos aquí, por ejemplo, una función, la función cuando el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, por ejemplo, abramos paréntesis, 2x a la 2 más 1 sobre 3x a la 2 menos 5. Veamos qué sucede. Observen aquí, entonces, en el infinito, hacia qué tiende la función, hacia qué tiende la expresión, ¿sí? De esta manera. Aquí, cuando los grados son iguales, entonces es 2/3, como hemos visto acá. De esta manera, entonces aquí también tenemos la asíntota horizontal, 2/3. ¿Sí? Esta es nuestra asíntota horizontal constante. Ahora, ¿qué sucede si el grado del numerador, vamos a hacer un cambio aquí, un pequeño cambio, si el grado del numerador, por ejemplo, fuera menor, por ejemplo 1, ¿qué sucede? ¿Qué cambio se presenta? Entonces vamos a hacer el cambio acá y el grado del numerador sea menor. Observen cómo el comportamiento de la función tiende a 0. La asíntota horizontal es en y igual a 0, de esta manera. ¿Y qué sucedería si el grado del numerador es mayor, más grande el numerador que el denominador? Entonces vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, que el numerador fuera x a la 3 y el denominador x a la 2. ¿Sí? Vean, observen acá, aparece que resulta que la función tiende a infinito, como vimos ahí en la presentación, de esta manera. Esos serían los análisis que se puedan presentar para que ustedes, muchachos, resuelvan estos límites en el infinito, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, en forma directa, ¿sí? Analizando simplemente los grados. Regresamos nuevamente a nuestra presentación. Vamos a estudiar ahora entonces lo que son las asíntotas verticales, cuando la función completa es la que tiende a infinito.
En este caso vamos a considerar qué sucede. Por ejemplo, veamos estos ejemplos de la presentación. Estos tres límites que aparecen acá. Límite. Entonces tomemos nota, muchachos. Límite. Cuando x tiende a 0, de x al cubo más 1 sobre x al cubo más x. De esta manera. ¿Qué sucede si yo intento reemplazar la x? Miren que aquí ya la x no tiende a infinito o a menos infinito, sino a un valor. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Voy a reemplazar la x por 0. En el numerador, 0 más 1 nos da 0 más 1 nos da 1. Y en el denominador, 0 más 0 nos da 0. Una constante dividida por 0, esto tiende a infinito. Entonces el infinito es en el valor de toda la función. Cuando el infinito está en el valor de toda la función, gráficamente eso nos está representando una asíntota vertical. Una asíntota vertical. ¿En qué valor? En el valor donde se anula la x. En este caso, x igual a 0, donde se le anula la incógnita. En x igual a 0, de esta manera. Miremos este otro ejemplo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de la siguiente expresión. X cuadrado más 1 sobre x menos 2. Vamos a reemplazar ahora la x por 2. A ver qué sucede. Entonces esto nos quedaría 2 al cuadrado, 4 más 1 sobre 2 menos 2. ¿Qué sucede? Entonces 4 más 1 nos da 5 sobre 0. Nuevamente tenemos otra asíntota vertical. ¿Sí? 5 sobre 0 tiende a infinito. Lo que está tendiendo a infinito es el valor de y, en este caso. Entonces ahora decimos la asíntota vertical, ¿dónde se encontrará? La asíntota vertical se encuentra en x igual a, entonces miramos hacia qué valor tiende la x. Tiende a 2, entonces en x igual a 2. Aquí vamos a tener una asíntota vertical. Y este otro ejemplo que vimos en la presentación. Límite cuando x tiende a menos 1 de 2x más 3 sobre x al cuadrado más x. Veamos qué sucede con esto. Si yo reemplazo las x por menos 1, entonces me quedaría 2 por menos 1 más 3 sobre menos 1 al cuadrado más menos 1. En el numerador, ¿cuánto nos dará? Hagan sus cuentas, muchachos. 3 menos 2 nos da 1. Y en el denominador, recuerden que negativo al cuadrado da positivo, o sea que esto nos da 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. 1 dividido 0 tiende a infinito también. Entonces aquí la característica es que tenemos otra asíntota vertical. Asíntota vertical en x igual a, ¿dónde será? A ver, ¿con qué valor de x? Nos vamos acá cuando x tiende a menos 1, entonces en x igual a menos 1. ¿Sí? Veámoslo entonces ahora a ver qué sucede en el GeoGebra, cuál es el comportamiento. Vamos a incorporar cada una de estas funciones y observemos las características en el GeoGebra. Empecemos por ejemplo con x a la 3, entonces abran paréntesis, x a la 3 más 1 sobre dividido x a la 3 más x. X a la 3 más x. Le damos enter y observen aquí la asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? Nos interesa era en el límite cuando x tiende a 0, ustedes pueden representar aquí la asíntota vertical x igual a 0. La escribimos acá y pueden darle la notación de asíntota, cambiándole aquí la notación. Por ejemplo, con esta línea punteada. Aquí observen, en x igual a 0, la función por la derecha tiende a infinito, por la izquierda tiende a menos infinito.
¿Qué significa? Una asíntota vertical en x igual a 0. Veamos este otro ejemplo, el siguiente. Borremos acá, practiquen ustedes muchachos ahí en sus GeoGebras. X cuadrado más 1. Entonces abrimos paréntesis, x al cuadrado más 1 sobre, entonces vamos a dividir entre x menos 2. X menos 2. Y miremos aquí qué ha sucedido con la función. Esto quedó demasiado amplio, vamos a disminuirle. Y observen que en x igual a 2 tenemos otra asíntota vertical, como lo habíamos pronosticado. Entonces escriban ahí x igual a 2. En x igual a 2 denle el toque de asíntota de esta manera, y en x igual a 2 aquí tienen la asíntota vertical. ¿Sí? Esta es la otra asíntota vertical en el límite cuando x tiende a 2. Bueno, por la derecha tiende a más infinito, por la izquierda tiende a menos infinito. Y para completar en nuestro otro ejemplo, ¿qué sucede con nuestro tercer ejemplo? A ver cómo nos quedó la expresión. 2x más 3. 2x más 3 sobre x al cuadrado más x. X al cuadrado más x. Observen que en esta expresión ya aparecen dos asíntotas. Una, vamos a ampliarla un poco más acá para que observen una, pero la asíntota que nos interesaba acá era la de menos 1, porque era en el límite cuando x tiende a menos 1. Aquí, si ustedes escriben x igual a menos 1, ahí encontrarán la asíntota vertical. Esta asíntota vertical, denle en la presentación, aunque aquí también teníamos otra asíntota en x igual a 0, ¿cierto? Queda como ejercicio que ustedes demuestren. A ver, ¿por qué hay una asíntota vertical en x igual a 0? Repentémosla aquí. Ejercicio para ustedes, muchachos. X igual a 0, otra asíntota vertical. Tenemos dos asíntotas entonces en este ejercicio. Esos son los tipos de asíntotas verticales que se pueden presentar cuando la función es la que tiende a infinito o a menos infinito, según el caso. Regresamos entonces a nuestra presentación y de esta manera entonces hemos observado cómo se pueden presentar las diferentes características cuando ya sea que la variable tienda a infinito o la función tienda a infinito. Eso es en resumen lo que hemos aprendido en esta clase, comportamiento de la función, de los límites como asíntotas horizontales o límites que generan asíntotas verticales. También tengan muy en cuenta ese análisis de grados que vimos en la clase de hoy, para que lo practiquen mucho, que ustedes saben que esto es de rayar y rayar, ¿sí? Con sus profesores, con sus compañeros, rayen muchos ejercicios sobre límites para que comprendan y aprendan. Dejamos ahí por el momento, nos vemos en una próxima clase.